Que tu palabra, Señor, encuentre el espacio necesario. Que tu palabra pueda, Señor, ser depositada en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Yo quiero hablarles sobre fortalecidos en Dios, porque necesitamos encontrar el secreto de la fortaleza en Dios. Hay situaciones en nuestra vida, hay situaciones que nos llevan a vivir estrés, cansancio, agotamiento, distracción, ¿qué más puedo decir? Nos llegan a vivir situaciones adversas y no sabemos cómo confrontarlas, enfrentarlas o salir adelante. El día que Dios puso esta palabra en mi vida, créame que yo sentí una fuerza de parte de Dios. Pero el día de ayer que estaba yo meditando en esa palabra, me dice el Señor: yo no quiero que prediques aquel mensaje, yo quiero que traigas algo especial. Así es que el Señor me llevó algunos textos más. Yo quiero que me acompañes a primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 3, versículo 4 y versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Aleluya. Amén. Versículo 3, versículo 4 y posteriormente el versículo 6. Póngase de pie y vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo leo el versículo 3, ustedes el versículo 4 y su servidor va a leer el versículo 6. Dice así: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4 ustedes. Entonces David, la gente que con él estaba, alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaran las fuerzas para llorar. Yo quiero que lean esa última parte. ¿Qué dicen? Hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Alguien ha llorado hasta ese grado? ¿Alguien ha vivido algo que siente desmayar? Creo que todos hemos vivido ciertos grados emocionales fuertes. Pero hay algo que quiero hacer énfasis en ese versículo. Es que si la Biblia dice que les faltaron las fuerzas para llorar, es porque lo que estaban viviendo no era fácil de llevar o soportar. Versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo quiero que ahora ustedes lean ese mismo versículo 6, por favor. ¿Cómo dice? Pueden sentarse. Situaciones fuera de serie. La Biblia nos dice que David hubo una época donde dejó su tierra, su nación, su país. Hay momentos en nuestra vida que estamos al límite. Una ánfora, un garrafón, una botella, un vaso, un recipiente tiene un límite de capacidad. Podemos trabajar esas medidas a su límite de capacidad y llega al punto del desborde. Pero decimos, y lo hemos usado como dicho, esa es la gota que derramó aquello. La gota que derramó algo que estaba al límite, estaba aguantando, aunque ya había sido rebasado, pero hay una cierta capacidad extra que nos damos cuenta en el vaso, en el recipiente, en la tinaja, en cualquier depósito, que hay un límite y todavía aguanta un poquito más. Pero cuando viene el último, viene el extra, donde el límite es capaz, ya derrumba todo aquello extra. Y muchas veces esa pequeña final, esa pequeña acción última, viene no tan solo a derrumbar lo extra, sino a romper el recipiente, porque su capacidad ya fue rebasada.
David había vivido esa capacidad. No se puede vivir bajo un reino donde el rey es el que te está persiguiendo. No se puede vivir bajo una ciudad donde la ciudad te puede entregar al rey. No se puede vivir escondiéndose toda la vida. David decidió en esa capacidad, cuando estaba ya 2 meses a punto, en sus manos estaba la oportunidad de matar al rey. Había un pensamiento que tenía David: no tocar al ungido de Jehová. Pero es que ese ungido de Jehová no honraba a Dios. Ese ungido de Jehová buscaba su propia muerte de él. Así es que había una controversia emocional en David. ¿Qué hago? Tengo la oportunidad de matar a Saúl, pero había un pensamiento muy claro, muy objetivo, muy firme: no tocar al ungido de Jehová. Y eso pudo más que cualquier pensamiento, cualquier deseo carnal, cualquier estado de ánimo. Eso pudo más, dice la Biblia, que David no tocó al rey. Yo creo que David se conocía, y hay de haber dicho David: una tercera y pierdo mis principios. Una tercera oportunidad, yo creo que ahora sí lo mato. Una tercera oportunidad y no sé qué pase. Al grado de que David, conociendo su capacidad, dice la Biblia que tomó una sabia decisión. Una sabia decisión porque se fue de esa nación. Ahora, la sabia decisión es salir. Si tú sabes que hay un peligro, si tú sabes que tu fe, tus convicciones, tus límites están al borde, entonces lo más correcto es tomar distancia. Si sabes que esa mujer te va a hacer pecar, si sabes que el vecino te saca de quicio y te hace bajarte de la cruz, si sabes que alguna persona te hace quitar tu fe en Cristo Jesús, lo más correcto es meter distancia y salir de ahí. A esa persona hablarle cada día menos, a esa persona cruzar temas de conversación menos, a esa persona de vez en cuando solamente saludarle de lejos, a esa persona irle midiendo la distancia, que fue lo que David hizo, lo correcto. La Biblia nos dice que David se fue, pero no había otra opción. La única opción es irse con los enemigos filisteos. Sí, aquella nación donde había nacido Goliat, donde habían retado a Israel, aquella nación que le tenían miedo a David. Y David no llegó con la impotencia, con el poder. No, David no llegó a negociar. No. ¿Sabes cuántas muertes ya tenía en su haber David para los filisteos? ¿Sabes cuántos nombres de personas, cuántas personas ya tenía David en su historial en la guerra, en los conflictos contra los filisteos? David era el más buscado por los filisteos. David no iba a ser bien recibido. Pásale, David, eres camarada. No, ellos no lo vieron así. Dice la Biblia que los príncipes entraron en conflicto con el rey, pero el rey abogó. El rey dijo: a ver, este es mi peor enemigo, lo que más me conviene es tenerlo conmigo. Y dice la Biblia que le dieron un lugar donde estar. Pero David seguía visitando la tierra de Israel. David seguía visitando la tierra de la promesa de Dios. David seguía visitando a su familia. David estaba radicando en tierra filistea, pero David cruzaba las fronteras a Israel como todo ciudadano. Pero la Biblia nos dice que en una ocasión se dio cuenta que su vida peligraba y David se hizo el loco. Dice la Biblia que cuando ya algunos estaban buscando la forma de matar a David, se hizo pasar por loco. Y dice la Escritura que cuando David miraba a una persona, la mataba. Y decía David: no sea que este hombre se vaya y diga dónde estoy. No sea que esta mujer vaya y diga dónde estoy. No sea que este muchacho diga dónde estoy. Toda persona que miraba a David, mataba David a esa persona, porque su vida estaba en peligro. A pesar de todo eso, David se aparecía en las ciudades como un hombre demente, le escurría la baba, andaba hablando solo y muchas otras actitudes, como una persona que vivía demencia, una persona que vivía situaciones de trastorno mental. Y dice la Biblia que el rey de los filisteos llegó al grado de decir: oigan, ¿ustedes le tienen miedo a este hombre si está todo loco, no está en sus cabales? Pero David se estaba haciendo pasar por loco. Todo porque su capacidad había estado al límite y no quería fallarle a Dios. Él podía seguir viviendo en la tierra de los israelitas. Él podía seguir viviendo en su nación, con su familia, seguir huyendo. Pero había un límite y David lo conocía muy bien. Dice la Escritura que cuando David ya estaba ahora en buena amistad, los príncipes de los filisteos habían cobrado de nuevo su confianza a David. Todo había cambiado. Ahora sí, el rey de los filisteos declaró la guerra contra Israel.
ya tenía un David poderoso, ya tenía el enemigo más fuerte con él, y dijo: es ahora. Y le dijo a David: tú vas a ser mi escolta, tú y tu gente se van a encargar de cuidar. En otras palabras, David y su gente se convirtieron en toda la escolta presidencial. David estaba tranquilo, seguro al lado del rey, y cuando su gente le preguntaron a David: David, vamos a pelear contra Saúl, vamos a pelear contra los israelitas, David había comprometido lealtad a los filisteos. David estaba comprometido a matar ahora a sus propios hermanos, a sus propios amigos, a su propia sangre y a su propio rey. Sin embargo, David estaba seguro que en todo Dios iba a obrar. David nunca titubeó de la intervención de Dios. David estaba confiado de cada acción que él hacía estaba siendo respaldada por el poder de Dios. La Biblia nos dice que cuando David ya estaba en tierra de guerra, había dejado con su gente a todas sus familias. La Biblia nos dice que cuando ya estaban a punto de iniciar el combate, vino un príncipe y le dijo al rey Aquís: oye, rey, tenemos un conflicto, hemos platicado los del consejo de guerra, no es correcto que tú tengas a David aquí, no está bien. Mira, en una de esas se voltea y en lugar de matar al enemigo, te agarra a ti. No es correcto. Lo más sano es que le digas que se retire. Lo más correcto es que no corramos peligro. Y dice la Biblia que cuando David estaba listo para la guerra con su gente, siendo la escolta más especial del rey de los filisteos, aquel rey entró en conflictos porque ya él miraba la capacidad, la fortaleza de su gente, y sabía que esa guerra estaba ganada porque David estaba con ellos. Y él sabía que David estaba del lado de Dios y que Dios estaba del lado de David. Y él sabía que era el día que la muerte de Saúl iba a ser en esa batalla. Él sabía, el rey de los filisteos sabía que Saúl iba a caer en esa batalla porque Dios ya lo había dicho. Ese hombre lo sabía. Pero el temor del consejo es que David se volteara en contra de ellos. Y en lugar de matar a Saúl, se volteara contra los filisteos. Así es que no era fácil, pero el consejo de esos hombres fue sabio. Otra decisión que hizo cambiar la vida de David. Y dice la Biblia que llegó aquel hombre, no mandó un consejero, el rey de los filisteos, no. Llegó aquel hombre directamente con David y le dijo: ¿sabes qué? Para mí tú eres leal, tú eres bueno, pero para mis consejos, mi consejero de guerra, para toda mi gente, lo más correcto es que te retires. Sabiamente aquel hombre habló. Sabiamente David lo comprendió y tomó la decisión, otra decisión correcta. ¿Sabes por qué? Porque cuando sabes que te estás metiendo en asuntos, en problemas de otras personas que no son tus problemas, lo más correcto es que te retires y que aprendas a decir sabiamente: no lo sé, yo no estuve ahí, yo no lo vi, no sé que al rato te comprometan. Había un conflicto entre los filisteos y los israelitas. Último combate. Dios había determinado que la vida de Saúl ya fuera finalizada, que el reinado de Saúl terminara, porque Dios había preparado todo para el hombre que él amaba, para el hombre que Dios había levantado como siguiente rey. Pero hasta ahí David no había visto toda la gloria de Dios. Hasta ahí David solamente había vivido el proceso de formación de su ministerio. Faltaba el último paso para David. Dice la Biblia que cuando David se retiró de ahí, iba con su gente camino a su ciudad. Ahora sí sucede lo que acabamos de leer. Dice la Biblia que cuando David llegó a su ciudad con su gente, esa ciudad había sido saqueada. Esa ciudad había sido robada. Esa ciudad había sido quemada. Y dice la Biblia en el versículo 3 que la ciudad estaba quemada, que sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Hasta ahí era soportable aquello. ¿Sabes cuándo ya no es soportable? Cuando tu propia gente se vuelve en contra de ti, cuando son tus propios hijos, cuando son tus propios hermanos, cuando es tu propia sangre los que se vuelven en contra de ti. Y yo encuentro 5 características en esta historia. Primero, a David lo regresaron de la guerra. Si hay algo que amaba a David, era estar en guerra. ¿Te acuerdas cuando David saltó a la fama? David no saltó a la fama matando un león, un oso, un perro, un gato, no. David saltó a la fama ganando la guerra más grande y más importante de aquellos tiempos. David saltó a la fama ganándose el premio medalla de oro, récord.
Su sangre era una sangre de guerrero. David cada día deseaba estar en guerra porque le ardía por dentro el deseo de guerra. Por esa razón fue que Dios no le permitió construir el templo, porque le dijo Dios a David: es que te has manchado demasiado las manos de sangre. Y que a David le digan no vas a pelear es como a quien le gusta el platillo más favorito y le dicen: ah, perdona, no era para ti. Y frente a ti te quitan el platillo y se lo dan a otro. Si hay algo que David disfrutaba era la guerra. Y no vas a pelear. No se siente bien. ¿Cómo estaba el estado de ánimo de David? David cayó, pero por dentro iba triste. La oportunidad de pelear se había ido. Es cierto, no sabíamos si iba a matar David a los propios filisteos o a los israelitas. No sabemos, pero algo sí sabemos es que David iba a la guerra. Segundo, la ciudad quemada, ¿de qué te habla? De traición. De que había otro ejército deseando lo que tú tienes. De que hay otro demonio deseando destruir lo que tú tienes. Mientras tú vas a orar por una persona, el diablo llega y quiere destruir el corazón de tus hijos. Mientras tú le hablas a otro hermano: ¿cómo está, hermano? Qué bueno, me da gusto. El diablo está trabajando por medio celular con tu familia. O sea, mientras, como David, mientras tú vas a un lugar, el diablo llega por detrás de ti a destruir lo que tú amas. ¿Te das cuenta cómo trabaja el diablo? Y por eso es que viene el pensamiento y te dice: ¿y para qué oras? Mira, oraste por el hermano y como te fue a ti, te fue peor. Ese pensamiento, yo creo que llegaron a los pensamientos de David: mira, ¿y para qué fuiste? Al último ni peleaste, te robaron la ciudad, te robaron tu mujer, robaron tus mujeres, los hijos, todo está destruido. Yo quiero que recuerdes otro momento que pasó algo muy similar. La Biblia nos dice en el libro de Job que a Job le pasó algo muy similar. ¿Se acuerdan de Job? Job fue mencionado en el cielo. ¿Qué le pasó en un solo día? Le quemaron todo. Mataron a sus hijos. Ahora sí que entre Job y David, ¿a quién le fue peor y a quién le fue mejor? Bueno, la única diferencia es que a David no le mataron sus hijos. Y la única diferencia es que ninguna de sus mujeres le dijo: maldice a Dios y muérete. Por eso digo, muy similar la historia. Pero la Biblia nos dice que a pesar de todo, Job se mantuvo íntegro y fiel a Dios. Ahora pongamos frente a nosotros a Job y frente a nosotros a David. Preguntémosle: ¿cómo le hicieron para soportar esta situación? ¿Cómo? Dice la Biblia, hablando de David, que cuando ellos vieron que sus hijos no estaban, cuando ellos vieron que sus mujeres no estaban, cuando ellos vieron que sus casas estaban quemadas, que todo está desolado, cuando ellos vieron la realidad, lloraron. Lo leímos. Hasta que sus fuerzas se acabaron. Eso yo le llamo llorar con el alma, llorar con el corazón, desgarradamente. Llorar como cuando al becerro le dice el dueño: sabes que ya no se acerca en el becerro a la vaca, ya no tiene que amamantarse. Yo una ocasión escuché a un predicador, dijo: quien no ha llorado como becerro cuando le quitan ya la teta de mamá, no comprende lo que es un proceso y una prueba. Yo dije: ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se vive eso? Le dije: Señor, yo no quiero experimentar eso, pero me da curiosidad saber eso. Hasta que lo comencé a vivir, hasta que comencé a orar y mi espíritu fue quebrantado, fue llevado a un proceso de Dios. Sabes que se siente feo, horrible. Yo creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera hemos vivido un llanto muy doloroso. Un ser querido, un familiar, una persona, alguien se nos ha ido. Y no podemos voltear el tiempo. Si tan solo regresáramos unos segundos, la vida o la historia podría cambiar. Pero sin embargo ya no podemos regresar el tiempo. Ahí viene la angustia en el alma. Pero no termina todo. La historia que hemos leído dice que deseaban apedrear a David. ¿Te imaginas? Todos estaban viendo lo mismo, ¿sí o no?
Todos estaban viendo la desolación, todos se quedaron sin mujer, todos se quedaron sin hijos, pero hay una diferencia entre tu persona y la persona que está a tu lado. Es que la persona que está a tu lado puede desquitarse contigo, pero tú tienes que ser como David, ir a buscar a Dios. Tus hijos van a venir contigo y te van a sacudir el pantalón, te van a decir, papá, tenemos hambre. ¿Y tú a quién le vas a ir a decir que tienes hambre? Tus hijos van a venir, mamá, tenemos hambre. ¿Y tú con quién vas a ir a decirle tienes hambre? Tú eres el David de la historia. Tú eres el que tiene que saber en dónde se va a fortalecer. Hay algo que me gusta. Dios dijo de David en Salmos 89, versículo 20 y versículo 22. Dice Salmos 89, versículo 20 y 22. Allí a David mi siervo lo ungí con mi santa unción. Versículo 21. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Fíjate bien, mi brazo lo fortalecerá. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que David iba a vivir en situaciones fuertes. Dios sabía que David iba a ser rebasado en sus emociones, iba a ser rebasado en su capacidad emocional. Dice el versículo 22, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Esa profecía sería bueno que Dios la diga para nosotros. Que no nos pase nada, que el enemigo no nos sorprenda, que su mano nos fortalezca. Esa profecía sería buena que Dios nos diga también a nosotros: te ungí con mi santa unción, te voy a ayudar, mi mano va a estar contigo. Cuando Dios dice mi mano estará con David, es porque David se iba a enfrentar a las mejores batallas de la historia. No es que le iba a tener fácil. Yo no me imagino a un David intacto, libre de cicatrices. Yo no me imagino a un David, bien guapo, hermoso, pulidito, impecable. No, yo me imagino a un David con cicatrices. Yo me imagino a un David con la ceja media movida por una cicatriz, con el labio medio partido por otro golpe. Yo me imagino a un David marcado en su cuerpo por las batallas. Yo me imagino a un David con problemas de huesos diciendo: oye, yo tengo este problema porque en tal batalla me quebraron, me fracturé, me lastimé, me cansé. Yo me imagino a un David marcado en su cuerpo por las batallas, porque dice la Biblia que Dios le había dado su mano poderosa para fortalecerlo. Yo no me imagino a un David que pudiera hoy en nuestros tiempos andar con su corbata, con su saco impecable, zapatos brillosos. No, yo me imagino a un David que a lo mejor despreciado físicamente, pero amado por el corazón. ¿A qué crees que huele un guerrero, uno que va a la batalla? ¿A qué crees que huele un campesino, uno que va a sembrar? ¿A qué crees que huele un hombre que va a arriar ganado? ¿A qué crees que huele? Cada uno tiene su propio aroma y no es de lo mejor. Vamos por las terracerías y te vas a encontrar con aromas muy horrendos, muy feos, y volteas a ver, hay un establo de ganado, y eso produce un aroma fetal, un aroma desgraciable, un aroma que no quisiéramos cargar en nuestras ropas. Yo me imagino a un David oliendo así. ¿A qué debe de ser tu aroma espiritualmente hablando? A un lugar de combate espiritual. No vas a oler a los mejores aromas de París, de Francia, de Estados Unidos, de México. No, tienes que oler a oración, tienes que oler a obediencia, tienes que oler a aquello que no quisiera oler la gente de ti. Dice la Biblia que eso dijo Dios. Y tres cosas que me llaman la atención. Si observamos las primeras oraciones antes de la primer coma de estos tres versículos, y los tengo aquí de manera recapitulada. El versículo primero que leímos dice: allá mi siervo. La primera oración del segundo versículo es: mi mano estará siempre. Tercera oración del tercer versículo: no lo sorprenderá el enemigo. ¿Te das cuenta que en estos tres versículos está hablando de tres cosas directas de parte de Dios? Esto no significa que David va a estar en una sala viendo la pantalla, que David siempre va a estar en el Facebook, va a estar en YouTube subiendo videos de cómo ganarle y matar a los Goliat. Yo no me imagino a un David perdiendo tiempo buscando en YouTube cómo se hace una estrategia. No, yo veo a un David que no tiene tiempo para las redes sociales y solamente para combatir a su enemigo en oración. Yo veo a un David poderoso que se sabe fortalecer en Dios.
¿Comprenden lo que estoy hablando? Amén. 3 cosas. Allá mi siervo, mi mano estará siempre con él, no lo sorprenderá el enemigo. Pero ¿sabes qué dijo David de Dios? David de Dios dijo: el día que clamé, me respondiste. Te pregunto, ¿Dios falla? No. ¿Dios está sordo? No. ¿Dios está ciego? No. Dios no es como tú y como yo, que nos hacemos los disimulados para no hacer caso. No. David está diciendo una verdad: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor. ¿En dónde? Una pausa. ¿Te acuerdas en dónde estaba el dolor cuando ellos lloraron porque no estaba su mujer y la ciudad estaba quemada? En el alma. En el alma. David está diciendo: yo clamé a ti, yo vine a ti después de que mi ciudad fue quemada, después que se llevaron a las mujeres, después que secuestraron a nuestros hijos. Yo vine a ti, tú me respondiste. ¿Cómo respondió Dios? Yo te pregunto, ¿alguien ha estudiado aquella historia de Samuel? ¿Acaso regresó su mujer, sus hijos llegaron corriendo? ¡Ay, mi vida, mi amor, aquí estoy! No, ¿sabes cómo fue que Dios respondió? Dice la Biblia que David consultó a Dios y le dijo: ¿puedo ir a pelear? David podía haberse subido ahí su ego: me tocaron a lo que más amo y vamos a pelear. No, David buscó a Dios para ver si estaba de acuerdo Dios en ir a pelear. Y dice la Biblia que cuando David se fue a aquella ciudad, fue porque Dios ya le había probado. Y cuando llegaron a vencer a aquellos enemigos, dice la Escritura que no tan solo lograron recuperar a la mujer, a los hijos y todo. Dice la Biblia que aquella ciudad ahora pasó a ser ciudad de David. ¿Te das cuenta? Las primeras conquistas de David antes de tomar el reino sucedieron porque su mujer y sus hijos habían sido secuestrados. Cristo ya viene y nuestra conquista no va a ser terrenal, nuestra conquista será el cielo. Debes de pelear tu vida espiritual pensando en ganar el cielo, y cada momento en esta vida tiene que estar presente que tú estás peleando en oración, arrebatando a tus hijos de las garras del diablo, porque Cristo viene pronto y el tiempo se está acabando, y debemos de saber que nuestra guerra es espiritual, no carnal. No es el vecino, no es la vecina, no es aquella persona, tu enemigo. Tu enemigo se llama Satanás y fue vencido en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al que vive, un fuerte aplauso al que reina. Aleluya. El día que clamé me respondiste. Con tanta seguridad, dice David, me respondiste. Yo no encuentro ningún versículo que diga: oye, Señor, yo te marqué y me mandaste a buzón. Te mandé un WhatsApp y me dejaste en visto. Porque a veces pensamos que Dios nos deja en visto. Ay, Señor, llevo 7 días orando y no me respondes. Llevo 20 días orando y no me respondes. Pues, ¿sabes qué? Una de dos: o ya te dijo Dios con el silencio de que no va a hacer su voluntad como tú lo pides, o te falta un poquito más de fe. Nada más agrégale fe, no más. Fe. Hay gente que ora sin fe. Hay gente que dobla rodillas sin fe. Hay gente que va a una iglesia sin fe. Hay gente que busca a un pastor sin fe. Hay gente que va a un médico sin fe. Hay gente que va a buscar a un especialista sin fe. Y te voy a decir algo: nosotros que creemos en Cristo Jesús debemos ir a todos lados con fe. Si hablamos de ocupaciones, ¿quién crees que es más ocupado, Dios o el ser humano? Dice la Biblia que Dios siempre tiene trabajo. Dios siempre está trabajando, siempre está ocupado, pero a pesar de todo eso, atiende nuestra oración. Él no nos deja en visto. Él no dice: le voy a contestar pasado mañana mientras lo dejé en visto. No, Él, una vez que tu oración llegó al cielo, Él envía la respuesta. Pastor, ¿pero por qué tarda en llegar? Mira, te voy a decir, la Biblia nos dice que cuando Daniel estaba orando y ayunando, la respuesta ya había regresado, pero el diablo se interpuso y no dejaba que la respuesta llegara, hasta que llegó aquel ángel. Le dijo a Daniel: Daniel, mira, yo ya venía, pero Satanás interpuso por 21 días.
O sea que desde el primer día Daniel ya tenía la respuesta. Sí, Daniel, el profeta, tenía la respuesta, pero el diablo se interpuso. ¿Sabes por qué es necesario que sigas orando? Porque Dios ya mandó la respuesta, pero Satanás le gusta interponerse entre tu oración y Dios. Moisés, el libertador. Moisés menciona algo. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Dicen: guardad pues todos los mandamientos. ¿Cuántos? ¿Nada más 5? ¿Nada más 2? Haz el que me conviene. Yo con este quiero. Hay gente que respeta el primer mandamiento, que solamente hay un Dios, pero todos los demás los pisan. Hay gente que respeta otro mandamiento, nada más honra a tu padre y a tu madre, los honra, pero todos los demás los pisa, los desecha. Hay gente que respeta o nada más cuida un mandamiento mientras hay buena negociación, mientras todos los demás. Dios dice a través de Moisés libertador: guarda todos los mandamientos que yo prescribo hoy para que seas fortalecidos. ¿Para qué vas a guardar los mandamientos? Para que seamos fortalecidos. ¿Cómo quieres ser fortalecido si no te gusta leer la Biblia? ¿Cómo quieres ser fortalecido si donde están los mandamientos de Dios no lo abres, no lo lees? ¿Cómo quieres ser fortalecido si te olvidas de escuchar su palabra, de leer su palabra, de analizar, meditar en su palabra? Dios es muy claro. ¿Quieres ser fortalecido? Guarda los mandamientos. Eso no es una condición, es simplemente una instrucción. Jesús también dijo algo interesante. Jesús lo dice en San Juan, dice: vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo mando. Y no es una condicional, es una situación de aclaración, porque la amistad con Dios tiene que ser clara en santidad y en amor. Si no amamos, si no vivimos en santidad, es en vano leer la Biblia. Dios nos habla a través de Moisés, pero también a través de Pablo. Dice Colosenses 1:11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia. Ahora bien, hablemos de física. Si hablamos de volumen por peso más gravedad, ¿qué sacaríamos? Ay, pastor, estamos en un culto, no en una clase de física. Bueno, yo quiero que analices, porque cuando Pablo dice en el poder de su gloria, quiero que analices el poder. ¿Qué capacidad tiene? La Biblia dice que muchas cosas fueron lanzadas a tiro de piedra. Y la Biblia menciona ese como un volumen, como un peso, como una distancia, el tiro de piedra. Eso es humanamente hablando. ¿Cómo crees que sea el tiro de piedra si Dios lanzara una piedra? Su potencia, su poder, su fuerza. ¿Cómo crees tú que Dios va a fortalecerte? ¿Va a ser en tu capacidad o en su capacidad de Él? Es en su capacidad. Por lo tanto, la fortaleza que va a venir de parte de Dios va a ser como una potencia fulminante. Pero no para que hagas como los superpoderosos lo que tú quieras. No, es para que hagas su voluntad. Para que no haya demonio que se pare delante de ti, te intimide y te haga temblar. No, es para que cada demonio sea que vaya corriendo. Elías el profeta, en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 8, dice la Biblia que después de que vivió la experiencia de haberse confrontado con Acab, este hombre llegó a huir, llegó a irse, porque llegó una impotencia emocional. También pasó una crisis, como David pasó una crisis. Ahora el profeta Elías pasó una crisis. Y el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8, describe que llegó el ángel de Dios, le dijo: levántate, come, que espera mucho camino. Y el versículo 8 describe: se levantó pues y comió y bebió. Y dice la Biblia: y se fortaleció con aquella comida. Hablando literalmente, si tu guerra es espiritual, si tu lucha es espiritual, ¿cuál debe de ser tu alimento? Palabra de Dios. Porque tu espíritu necesita palabra de Dios. Porque tu espíritu necesita fortalecerse.
Tu espíritu necesita de Dios. Por lo tanto, debes de saber que el mejor alimento para ti es la palabra de Dios. El mejor momento para ti es buscar la presencia de Dios. El mejor momento para ti es dedicar un día, una hora o un tiempo estimado sistemáticamente para que tu vida sea fortalecida como el profeta Elías. El alimento que recibió el profeta Elías no fue cualquier alimento. No fue una torta de la esquina. No fue unos taquitos de canasta, no fue un alimento sencillo, fue un alimento preparado, diseñado en el cielo para fortalecer el corazón, el cuerpo físico de un ser humano. Sabes que Dios sabe cuál es tu debilidad y tu necesidad. Dios sabe qué te va a dar, cuándo te lo va a dar, pero métete y sométete a Dios en oración. El apóstol Pablo nos da testimonio y el apóstol Pablo presume con toda honra y gloria su ministerio. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 4, versículo 5. Dice el versículo 4: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Pablo está diciendo que se recomienda en mucha paciencia. A ver, vamos a ver aquí algo. Tu paciencia del 1 al 10, ¿hasta dónde tiene la capacidad? ¿O hasta dónde ya dejó de ser paciencia y pasas a ser paciente de un hospital? Porque te rebasaron la paciencia. Pablo dice en paciencia, pero también Pablo dice en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Sabes por qué Pablo se recomendaba como ministro de Dios? Porque todo eso él sabía enfrentarlo. Yo te pregunto, si tú tuvieras que hablar de ti como cristiano, ¿te puedes recomendar como cristiano? Podrás decir, no, Elías, voy a hablar yo en mi caso, Elías Toledo Hernández es un buen cristiano, es un hombre que ama a Dios. ¿Puedes hablar eso de ti? ¿Con tanta seguridad o con media seguridad o con un poquito? O decir, ay, creo que no, mejor no, búscate otro cristiano como ejemplo. Mira, Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí. ¿Sabes por qué? Porque Pablo da testimonio de cómo él se fortalecía en Dios. Segunda a los Corintios 6, 4 al 5 menciona esto. Y vayamos a ver una evidencia. Hechos capítulo 16, versículo 24 al 25. Dice Hechos 16, el cual recibido, hablando del carcelero, había recibido instrucciones y había recibido una orden. Dice, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué hizo con los pies de los apóstoles? Se los aseguró en una prensa. Y dice la Biblia, versículo 25, pero a medianoche Pablo estaba roncando y Silas tenía una pesadilla. Eso dice. ¿Cómo dice? Es que estaban reclamando, ya ves, por tu culpa, ¿qué te hubiera costado dejarle ese demonio a aquella muchacha? Porque había sido por causa de una liberación de una muchacha. Llegaron a la cárcel porque Pablo liberó a una muchacha en plena calle, en la luz pública. Y el problema no es la liberación en la luz pública, el problema es que esa mujer, al ser liberada, ya no daba mucho dinero a sus dueños. No era negocio. ¿Te ves? ¿Te das cuenta por qué razón llegó Pablo a la cárcel? Lo azotaron, lo golpearon, lo hirieron, lo lastimaron. Pablo no le estaba pasando bien. Pablo tenía heridas profundas en su cuerpo. Estaba sangrando. ¿Cómo crees que se sentía aquella cárcel fría, aquella cárcel húmeda, llena de sudor de todos los presos? Imagínate aquel lugar, y lo digo con todo respeto a la presencia de Dios, asqueroso. Porque los sanitarios no eran como los tenemos hoy, de primer nivel. Porque los derechos de un preso deben de tener un sanitario limpio, digno de su salud. No, los sanitarios de aquellos tiempos no eran así. Aquel lugar era horrendo, horrible, despreciable. Y las heridas ahí en ese lugar, imagínate las infecciones que estaba agarrando el apóstol Pablo y su compañero Silas. Dice la Biblia que ellos estaban ahí. Y dice que a la medianoche Pablo, en medio de esa situación, en medio de ese panorama que te estás imaginando, en medio del frío, en medio de todo lo que estaba viviendo, Pablo, dice la Biblia, que oró. Y cantaban himnos
Y los presos, yo creo que los presos han de haber dicho, estos están locos ya. Esos piensan que están en el culto. Si tú hubieras estado al lado de Pablo, también como Pablo preso, ¿qué estarías diciendo de Pablo? Yo quiero que te des cuenta, la historia de Pablo y la historia de David era algo muy similar. Te voy a decir por qué. Porque a David no fue el único que le quitaron a su mujer y sus hijos, también a los demás. Pablo no era el único que estaba en la cárcel, también los demás. Pablo no era el único que estaba herido, también los demás. Pablo no era el único que había llegado ahí por una razón inocente, también había gente en esa cárcel. ¿Sabes? Porque en esos tiempos, nada más con que al jefe del policía, de los soldados le cayeras mal, te metían a la cárcel. No había una justicia digna en esos tiempos. Y dice la Biblia que Pablo cantaba y oraba. ¿Sabes cómo nos vamos a fortalecer en Dios en medio de la prueba, en medio de la crítica, en medio de todo lo que vivimos? Con la oración y los cantos. ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuál es tu desilusión? Quiero recordarte que David llegó a su ciudad desilusionado porque él quería pelear y no le dejaron pelear. Porque él quería enfrentarse y demostrar. Yo creo que David en un momento llegó a pensar, David, ahora sí le voy a demostrar a mi familia quién soy. Pero no pudo hacerlo. David, volvamos en nuestra mente a la historia de David. David estaba con un pensamiento triste porque no pudo pelear. Pero cuando llega y ve la escena, todo cambió. Ahora comprendió por qué Dios no le permitió pelear. ¿Sabes por qué Dios te va a desilusionar en algún momento? Porque Dios quiere que voltees a ver a otro lado de tu vida, para que te des cuenta que hay algo más importante que debe de llamar tu atención. Y debes de enfocarte en eso. Cuando David miró la ciudad, cuando David miró que no estaban su mujer, sus hijos, no había nadie, todo quemado, pensó, me voy a enfocar en esto. Pero no fue con su gente a ver qué vamos a hacer, dígame qué me aconsejan. No, él supo a dónde ir. Mientras aquellos buscaban matar a David, él buscaba refugiarse en Dios. Mientras la gente va a buscar destruir tu vida, tú tienes que saber dónde te vas a refugiar. Que tu fortaleza proviene de Dios. Eso no, nunca lo olvides. Nunca olvides que tu fuerza se renueva en Dios. Y nunca olvides que tu fe está puesta en Dios. 3 cosas que nunca tienes que olvidar. Tu fortaleza proviene. ¿A quién tienes que clamar? Es a Dios. ¿A quién tienes que decirle lo que te está pasando? Es a Dios. Te pregunto, ¿tú crees que Dios no miró lo que pasó en la ciudad de David? Donde estaba, sí, Dios lo había visto. Dios miró cómo llegaron, hicieron a todo y destruyeron todo. Dios lo vio. Dios podía intervenir. Pero ¿sabes qué hizo? Dejó que pasaran las cosas para que David se fortaleciera. Dios podía hacer que Jesús no muriera en la cruz para salvarnos. No era necesario en la cruz. Siendo Dios, Él podía salvarnos. Pero aún en esta carne, Jesús dijo, hágase tu voluntad. Estando a punto de morir, Jesús dijo, puedo mandar ángeles que me defiendan. Pero no lo hizo. Él vivió la experiencia del dolor en la cruz. Por amor a ti y por amor a mí. Y en su último momento, Jesús en la cruz estaba orando al Padre. Y diciéndoles, perdónales porque no saben. Esa es la oración del que busca ser fortalecido en Dios. Señor, perdónale a mi vecino, no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo. Perdónale. Perdónale al suegro, a la suegra, al cuñado, al yerno, a quien sea. Quien tú estás viendo con nombre y apellido, tú dile, Señor, perdónale. Es que no sabe lo que está pasando. No busques quejarte, no busques desahogarte, no busques dónde poner una queja. Señor, vengo a quejarme porque esta persona. No, mejor dile, Señor, aquí está en tus manos. Ponte de pie. Dile a Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza, en ti está puesta mi fe. Padre, estamos delante de ti. Vengo a pedirte en el nombre de Jesús que bendigas nuestras vidas, Señor.